¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy observaremos el tema de la influencia del Imperio Español en América. Es un tema mucho más ligero de los que hemos visto, pero que vamos a acompañar de diversos mapas, sobre todo para que ubiquemos geográficamente todo lo que hemos visto que es el Imperio Español, la Nueva España, los distintos virreinatos, y también en una segunda parte de esta presentación observaremos, como lo indica el título, cuál fue la influencia del Imperio Español en el futuro del continente americano. Ahí observamos ya una lámina que es conocida por todos ustedes, que regularmente coloco en las presentaciones porque nos muestran el alcance y poderío, la extensión del Imperio Español en su mayor auge. Vamos a comenzar primero por identificar España. ¿Dónde está España? Pues en Europa, pero es preciso señalarlo. Ahí tenemos el mapa. Este es España, lo que está prácticamente de amarillo. Observamos los distintos territorios por los cuales ha sido conformado, que es la Corona de Castilla, el Reino de Granada, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra. Lo que ustedes observan en azul es el Reino de Portugal, y lo que ustedes observan en gris son los límites con el Reino francés. Todas estas provincias son lo que forman actualmente hoy España. Recordemos que España no nace siendo el país que soy, sino que son estas provincias separadas y que los reyes católicos unen y Carlos V consolida. Ahí observamos ahora el panorama de España frente a las potencias de Europa, y observamos cómo España tenía influencia, que es el que está pintado de rojo, en la parte central de Europa, que es en los Países Bajos, pero también en la parte sur de Italia. Ahora, vamos a observar el mapa del Imperio Español comparado con otros imperios de su época, y aquí lo tenemos. El Imperio Español es lo que ustedes ven de color amarillo. Vean esa parte que está en Europa, que es la península ibérica, y todo lo que es México actualmente, y la parte occidental de Sudamérica. También observamos parte del Imperio portugués, que está en verde, con menos extensión, y nos damos cuenta de que el imperio más poderoso y más extenso era el español. Ahora observamos la división del Imperio Español de acuerdo a los distintos consejos que tenía. Por ejemplo, el Consejo de Indias era el que asesoraba en lo que vemos de rojo, por eso se llamaba de las Indias. América era conocido como las Indias occidentales, pero también había diversos consejos en otras partes del mundo. Volvamos a ver ahora América precolombina. ¿Cómo era América antes de la llegada de los españoles? ¿Y cómo era América también durante el nacimiento del Imperio Español? Pues ahí lo observamos. Era un cúmulo de distintos pueblos prehispánicos. Observamos, por ejemplo, el Imperio Mexica de verde, a los mayas en la península de Yucatán, a distintos pueblos en Norteamérica, el Imperio Inca en la costa occidental de Sudamérica, los pueblos de la Amazonía que están de rosa. Ese era el mural étnico de América antes de la llegada de los españoles. Ahora observemos cómo cambió bajo el yugo del Imperio Español. De rojo observan todos los territorios de España en América, desde el norte de México y más allá, lo que conocemos hoy como Estados Unidos, hasta Chile y Argentina. En verde está lo que le correspondía al Imperio portugués, y en verde claro lo que le correspondía a los imperios inglés y francés, que era la parte de lo que se conocía como las 13 colonias. Y aquí observamos la evolución de la división política del Imperio Español en América. Primero establecieron los Habsburgo solamente 2 virreinatos, el de Nueva España en verde y el virreinato del Perú en color durazno, y los Borbón establecieron más divisiones, agregaron el virreinato de Nueva Granada en amarillo y el de La Plata en violeta. A continuación vamos a observar el mapa específicamente de Nueva España. Ahí lo observan, es un mapa que también ya han visto,
Pero como les he dicho en otras ocasiones, la Nueva España era un territorio amplísimo, abarcaba desde lo que hoy conocemos como Panamá, es decir, prácticamente el fin de Centroamérica o la conexión de Centroamérica con Sudamérica, hasta los estados, por ejemplo, de California en Estados Unidos y una parte central también de lo que hoy conocemos como la nación americana. Hay una parte muy importante de por qué España mantenía estas tierras, y es que América funcionaba como puente entre Europa y Asia. Recordemos que cuando los reyes católicos subsidian el viaje de Colón, pues ellos pretendían llegar a la India, a China, pero vaya que descubren un nuevo mundo que es América, y lo van a utilizar Carlos V, sobre todo es lo que le pide Hernán Cortés junto con Felipe II, de que América sirva como puente, y ahí lo observamos. Esta es la conexión que va a utilizar España, es conectar el puerto de Acapulco con las Filipinas, que también eran una colonia española, y no solamente a las Filipinas, sino también a China, a la India, para transportar diversos recursos. Ahora, ya que América empieza a rebelarse contra el Imperio Español, pues se convierte en una América independiente. Y ahí observamos las distintas fechas de la independencia hispanoamericana. También observamos la independencia de Brasil, que fue en 1822, la de la Nueva España en 1821, la Gran Colombia en 1820, Perú en 1821. Observamos que todas coinciden en las fechas tanto de inicio como de consumación. Ahí observamos este mapa que nos permite observar a partir de colores las primeras colonias que se lograron independizar, que es en azul, y también algunas colonias que se independizaron ya incluso muchos años después, como Cuba, por ejemplo. La influencia del Imperio Español no solamente se basó en la conquista, en la división política de América, también se basó en la religión. Este es un mapa de las religiones actualmente. Lo que está en morado es donde se practica el catolicismo, y ustedes observarán que es de México hacia Chile y Argentina, toda Latinoamérica. ¿Por qué es esto? No es de a gratis, no es una generación espontánea, es porque pertenecimos al Imperio Español, y recuerden que el Imperio Español era un aliado formidable del catolicismo, sobre todo cuando los Habsburgo gobernaban. Ahora, así como hubo una influencia cultural en las religiones, también notamos una influencia en nuestro lenguaje, y nos percatamos nuevamente de eso. Observen que los países de habla de la lengua española están en azul, y es nuevamente todo México hasta Sudamérica, a excepción de Brasil, que al ser conquistado por los portugueses habla una lengua distinta a nosotros, o en el norte, que es Estados Unidos y Canadá, que hablan tanto inglés, y los canadienses practican tanto la lengua inglesa como la francesa. Para concluir, observaremos un mapa de la América contemporánea, es decir, de la división política que actualmente pervive, y ahí lo tenemos. Es un mosaico pluricultural. Vemos también como países que en su momento fueron grandes extensiones, como la Nueva España, se redujeron solamente a lo que hoy es México. Lo mismo pasó con Perú. Brasil sigue manteniendo casi el mismo territorio que mantuvo durante el Imperio Portugués. Les presento por último también una pintura que ustedes ya en algún momento encontraron en estas presentaciones, que es el encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. ¿Por qué la pongo nuevamente? Por una simple y sencilla razón. Cómo este momento que es retratado ahí tuvo tantas consecuencias para un continente, consecuencias tanto para bien como consecuencias para mal, pero nos habla de ese momento preciso y cómo sus efectos siguen perviviendo hasta el día de hoy, como el encuentro entre Cortés y Moctezuma aún existe. Nos vemos en la siguiente clase.